Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estaba leyendo sobre una dinámica que ocurre a veces cuando la gente pasa mucho tiempo en prisión. Pareciera que ya no se pueden adaptar a la vida afuera. La vida tras las rejas es lo normal para ellos, se sienten cómodos así. Entienden cómo funciona el sistema. La palabra para esto es institucionalización. También se le conoce como síndrome institucional. Al hablar con un hombre que ayuda a prisioneros a vivir afuera, una vez que salen, me explicaba lo siguiente. Para muchos de los que han estado tras las rejas la mayoría de su vida adulta, el desafío es aprender a no vivir en prisión. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Son liberados, pero no saben cómo vivir libres. El libro de Gálatas en el Nuevo Testamento se escribió para los nuevos creyentes en la región de Galacia que tenían el mismo problema. Habían sido liberados por el Evangelio de la Gracia, pero no sabían cómo vivir en libertad. Muchos de los creyentes judíos estaban volviendo a su viejo sistema religioso y buscaban que la ley los salvara al pensar, si hago todo lo posible para ser bueno, eso me hará estar bien con Dios. Y estaban poniendo esa misma carga sobre los nuevos creyentes gentiles. Y cuando Pablo descubre que muchos de ellos que habían sido liberados volvían a la prisión de la religión, a las cadenas y los grilletes de la culpa y la vergüenza, no solo se entristece, sino que también se enoja. Dice que lo que se está enseñando en estas iglesias es una perversión del verdadero evangelio, que él corregirá. En Gálatas capítulo 1, Pablo empieza recordándoles a los creyentes sobre el origen del evangelio de la libertad. Se saltea sutilezas que suelen aparecer en sus cartas y va directo al punto. Miren el verso 6, escribe: «Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». El punto que Pablo quiere hacerles entender es que el origen divino del evangelio supera cualquier versión humana. De hecho, dice que cualquier evangelio diferente al que les predicó no es evangelio en absoluto. En el verso 7 habla sobre los maestros que enseñan este falso evangelio, los judaizantes, quienes pensaban que Jesús era bueno, pero no era suficiente. Que para ser salva, la persona necesita a Jesús y la religión, a Jesús y la observancia de las reglas y los rituales para así ganarse la salvación. Esta manera de ver a Dios, según la herencia judía, no era el único motivo por el que había adeptos. Había otras razones, tal vez las mismas razones que nos llevan al legalismo. Primero, este enfoque ofrece un método de medición. No es solo el judaísmo, sino muchos sistemas religiosos. En verdad, cada sistema religioso adopta este enfoque humanístico, con énfasis en que lo bueno pesa más que lo malo. Lo atractivo de este sistema es que nos permite tomar las riendas y medir cuán buenos somos. Como veremos, Pablo, por mucho tiempo, dedicó su vida a este tipo de religión. Antes de su conversión, era fariseo. De existir un equipo profesional para líderes religiosos, se hubiera llamado los fariseos. Pablo era muy reconocido como el mejor jugador o uno de los mejores del equipo. Eran expertos en la ley, y aunque había más de 600 leyes en el Antiguo Testamento, los fariseos habían decidido que no era suficiente. Era necesario más, así que elaboraron una larga lista de otras reglas y usaban estas reglas y leyes para medir su justicia. La ley era la hoja de estadística por la que se regían para medirse a sí mismos y a otros. Esto nos lleva a otra razón para este enfoque legalista. Nos da un sentimiento de orgullo, de superioridad. Si crecieron en la iglesia y fueron a la escuela dominical, tal vez tenían una pizarra con estrellas doradas. Lo recuerdo de cuando era niño en la escuela dominical. Todos los nombres de los alumnos estaban en esta pizarra.
Mi maestra nos daba estrellas doradas a cada uno por diferentes motivos. Por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por traer una ofrenda, invitar a un amigo o memorizar un verso bíblico y otros más. Incluso a esa edad escolar, recuerdo ver los nombres en esa pizarra y comparar cuántas estrellas tenía yo y cuántas mis amigos. Y me llenaba de orgullo. Tal vez como adultos no tengamos pizarras con estrellas doradas, pero lo cierto es que todavía tenemos formas de llevar la cuenta. Nos perdemos en medirnos y compararnos con otros, lo que nos lleva al orgullo o a la vergüenza. Pablo deja claro que este enfoque humanístico del Evangelio no es un evangelio en absoluto, no son buenas noticias. Y por si queda alguna duda sobre cómo se siente Pablo, esto es lo que dice en el verso 9. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Luego en el verso 11, Pablo quiere dejarles claro que el evangelio que les predicaba no era algo que él había pensado, ni siquiera era algo que otro maestro le hubiera enseñado. Muestra así el origen divino del evangelio, al decirles cómo le fue comunicado. Miren el verso 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Y los creyentes habían escuchado la historia. En el verso 13 dice, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Y leemos sobre la conversión de Pablo en Hechos 9. Estaba en el camino a Damasco para perseguir cristianos, cuando de repente una luz lo encandiló y escuchó a Jesús mismo. Pablo continúa diciendo cómo experimentó el poder transformador del evangelio en su vida, cómo pasó de perseguir a la iglesia a ayudar a liderarla. Gálatas capítulo 1 concluye con Pablo resaltando que el origen divino del evangelio queda demostrado en las vidas transformadas. Pablo ha sido testigo de eso al predicar, pero señala su propia vida transformada como testimonio del poder transformador del evangelio de la libertad. En el verso 23 dice sobre aquellos a los que les predicó, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorifican a Dios en mí. Hay algo poderoso cuando estamos dispuestos a compartir nuestra historia sobre cómo el evangelio ha transformado nuestras vidas. En vez de esconderse de su pasado o huir de su reputación, lo enfatiza. Veía su pasado como evidencia del poder de Dios. En vez de tener vergüenza de su testimonio, permitía que fuera un trofeo de la gracia de Dios. Luego de ser libre de la religión, vivía para el evangelio que una vez había tratado de silenciar. Hace algunos años fui a predicar a una iglesia en Houston, Texas, y al terminar de predicar, un hombre robusto, recuerdo que tenía un cinturón grande, se me acercó y me contó su historia, y mientras hablaba se le llenaron los ojos de lágrimas. Me contó sobre su hija pródiga. Había ido a la universidad y le había dado la espalda a la fe por completo. Y entonces no quería tener nada que ver con Jesús. Mientras me contaba la historia, pensaba que sabía cómo terminaría la historia, que me preguntaría qué salió mal, cómo pasó esto. Pero al terminar la historia sobre su hija, no pidió una explicación. Por el contrario, con una oración dijo lo que le parecía que había ocurrido y dijo lo siguiente: la criamos en la iglesia, pero no la criamos en Cristo. Ella había reemplazado una relación con Jesús por una lista de reglas. Sabía cuáles eran las expectativas. Sabía que debía ser una buena chica de buen comportamiento y buenos modales y sentarse quieta en la iglesia, y que se usaba la culpa, la vergüenza y el miedo para mantenerla a raya. La criamos en la iglesia, pero no la criamos en Cristo. Y la frase de ese padre llega al corazón de la preocupación de Pablo por estos nuevos creyentes que crecían en la iglesia de Galacia. Pablo quiere asegurarse de que crezcan sin las cadenas de la religión. Había pasado años en la prisión del legalismo. Había sido encadenado a las reglas y las normas de la religión. Había tratado de ser bueno para ganar el favor de Dios. Pablo les hace saber a los Gálatas que él ya había tomado el camino de la religión antes y que no conduce a la libertad sino a la esclavitud, no conduce a la transformación sino a la frustración, no conduce a la vida sino a la muerte. Pero Jesús lo libró de todo eso.
Y lo que el Evangelio de la Libertad hizo en la vida de Pablo, puede hacerlo en ti. The grace of your love has saved me. The grace of your love has saved me once again.